Hoy vamos a hacer una salsa horneada de tomatitos con la cual podemos hacer diferentes platillos. En esta ocasión yo hice un espagueti de zucchini con champiñones y unas pechugas de pollo con salsa de tomate y queso. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Cocina con Hilda Alejandra. Me regalaron estas 3 cajas de 10 onzas de tomatito. Gracias a mi amigo Ángel por el regalo, porque con esta vamos a hacer la salsa de tomate. Pueden ser estos tomatitos orgánicos de colores o puede ser tomatito cherry. Solamente aquí dice que hay que lavarlos muy bien antes de usarlos. Y los voy a pasar a este colador para luego agregarles agua que tape todos los tomatitos. Y luego le voy a agregar unas gotitas de desinfectante de verduras. También puede ser con vinagre blanco. Los voy a dejar aquí por unos 10-15 minutos, luego los saco, los enjuago y los seco muy bien. Y aquí ya tengo los tomatitos, los vamos a partir por la mitad. Y aprovecho este momento para invitarte a que te suscribas al canal si aún no lo has hecho, activando la campanita de notificaciones para que te lleguen todos los avisos de las nuevas recetas que voy subiendo. Vamos a pasarlos a este bowl para prepararlos. Le vamos a poner 1,5 cucharadas de orégano, pero también le puedes poner hierbitas italianas que le dan muy buen sabor. En esta ocasión yo lo voy a preparar con orégano, pero también, como te digo, en otras ocasiones le he puesto hierbitas italianas. Mezclamos muy bien. Ahora le vamos a agregar 3 dientes de ajo picaditos. Le puedes poner un poquito de chile quebrado, le da muy buen sabor, pero es opcional. Si no te gusta que pique nada, no se lo pongas. Y lo vamos a sazonar con sal y con pimienta. Y por último le agregamos 2 cucharadas de aceite de oliva. Y todo esto lo vamos a mezclar muy bien. Hay que tener el horno calentando a 400 grados Fahrenheit. Vamos a pasar los tomatitos a una charola para horno. Yo tengo este tapetito de silicón, pero le puedes poner papel encerado abajo para que no se pegue, el que utilizamos para hornear galletas. Trata de separarlos todos muy bien para que se horneen uniformemente. Y los vamos a llevar al horno a 400 grados Fahrenheit por unos 35 o 40 minutos y ya que están listos los vamos a pasar a una licuadora. Y ya quedaron aquí todos los tomatitos en la licuadora. Simplemente los vamos a llevar a licuar así sin agua. Queda un poquito espesa la salsa, pero ya cuando la vayamos a utilizar se le puede agregar agua. La voy a meter a un frasco para refrigerarla. O también, si no la vas a utilizar en el momento, la puedes congelar. Yo cuando la congelo la pongo en bolsitas divididas de plástico, para así nada más sacar una bolsita, descongelarla y utilizarla en alguna receta. Ahora te paso la primera receta con esta salsa. En un sartén vamos a poner aceite de oliva. Agregamos unos champiñones cortados en rebanadas. Y los vamos a cocinar hasta que se suavicen. Por acá tengo zucchini, calabacita cortada de esta forma. Ya la venden así o también la puedes cortar con un rallador. Ya cuando el champiñón está suave le vamos a agregar el zucchini. Puedes hacer espagueti normal. Yo estoy haciendo este zucchini como si fuera un espagueti, pues para evitarme las calorías de la pasta. Y vamos a mezclar con los champiñones y vamos a dejar aquí hasta que el zucchini empieza a soltar agua, empieza a reducir su tamaño
Y ahora sí, es aquí donde le vamos a agregar la pasta de tomate, la salsa de tomate. Le ponemos unas 3 cucharaditas y mezclamos para ver si con eso es suficiente o hay que ponerle un poquito más. Me está oliendo delicioso. Yo le voy a agregar un poquito más de la salsa de tomate. Y mezclamos. Luego, ¿qué tal si le rallamos un poquito de queso parmesano? Y esto va a quedar riquísimo. Lo bueno de esta receta es que tú sabes lo que contiene la salsa de tomate. A veces compramos el frasco y la verdad es que no sabemos ni qué ingredientes traen. Entonces ya sabes tú lo que estás comiendo. Y además este espagueti de zucchini es súper saludable y súper rico. Así que yo te lo recomiendo. Vamos a probar a ver qué tal. Quizás solamente le ponemos un poquito más de sal al gusto. Y mezclamos. Y esto ya quedó listo, ya servimos y disfrutamos de este delicioso platillo. Este espagueti de zucchini con los champiñones queda riquísimo, así que al final te voy a dejar la lista de los ingredientes para que tú también lo prepares. Ahora vamos a preparar otra recetita que se me ocurrió con esta salsa de tomate. Vamos a poner unas 4 o 5 cucharadas en un sartén. Como la salsita está espesa, entonces sí le vamos a agregar como un cuarto de taza de agua más o menos. Tú le puedes ir poniendo poco a poquito hasta que veas la consistencia de la salsa como a ti te guste. Y mientras termino de preparar esta salsita, déjame te cuento que aquí al lado en la estufa estoy cocinando unas pechugas de pollo que solamente les puse sal y pimienta. Y son las que vamos a utilizar ahorita. Son estas, ya están listas. Les vamos a poner en una refractaria para horno. Ya le vamos a agregar la salsita de tomate. Esto está súper fácil de hacer. Fíjate, es nada más hacer las pechugas de pollo con sal y pimienta que queden bien doraditas. Le agregamos la salsa de tomate que reduje con un poquito de agua para que no estuviera tan espesa. Tratamos de cubrir todas las pechugas de pollo. Y ahora le agregamos queso. Puede ser queso Oaxaca, queso manchego, queso mozzarella, queso parmesano, el queso que a ti te guste. Y lo vamos a llevar al horno a 350 grados Fahrenheit hasta que se derrita el queso. Y listo, así de fácil quedan estas pechugas con esta rica salsa de tomate. Ahora vamos a servir. Ve qué ricas y qué fáciles son de hacer. Las voy a servir con un arroz de quinoa, que también tengo por aquí la receta. Y ahora sí, vamos a probar esta delicia. Este pollo con salsa de tomate y queso queda delicioso. Así que aquí ya te di 2 opciones que puedes hacer con la salsa de tomate. Y aquí te voy a dejar la lista de los ingredientes para que tú también lo prepares y lo disfrutes tanto como yo. Y si te gustó este video, no olvides darme un like, déjame tu comentario si tienes alguna duda y comparte. Y aquí te dejo 2 deliciosas recetas que sé que te van a encantar. Nos vemos en el próximo video. Bye, 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 bye.